clases las van a tener disponibles en el campus, así que si quieren volver a verlas o las que estén posguardia, lo que fueran, las vamos a ir subiendo todas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esta primera charla que vamos a tener hoy forma parte de una serie de charlas de unas chicas de esta primera se llama Medicina basada en prueba o Medicina basada en la evidencia y cómo generar una pregunta de investigación. Obviamente, como decíamos recién, no vamos a agotar el tema porque fíjense ustedes que hay cursos enteros, cuatrimestres enteros, muchas horas, de cursos de muchas horas que abordan estas temáticas. Acá lo que vamos a hacer es un sobrevuelo para, de modo tal que ustedes conozcan cuáles son los diseños básicos que se utilizan en la investigación, puedan generar una pregunta, un problema factible de investigar, que sepan entonces cuáles son los diseños que se aplican para cada tipo de pregunta o problema y que puedan interpretar críticamente los resultados de una investigación. Ese es el objetivo general, yo diría, de todo este primer módulo. Y yo voy a empezar con algunos conceptos de lo que es la investigación y la medicina basada en evidencia, medicina basada en pruebas. Cuando hablamos de investigación siempre nos imaginamos lo mismo, ¿no? Un tipo con un por puesto, los pelos parados, así, parece como que fuera una especie diferente, como que uno tuviera que estudiar para investigador. En realidad no existe tal cosa. En todas las disciplinas uno puede aplicar conocimiento, puede generar conocimiento y puede obviamente hacer cosas. ¿Qué es la investigación? Con la investigación lo que intenta es generar conocimiento. O sea que uno puede generar conocimiento en medicina, puede generar conocimiento en bioquímica, farmacología, en botánica, en lo que se le ocurra, en ingeniería, en derecho, en ciencias sociales, etc. Por eso es que digo, no hay una carrera universitaria para ser investigador. Investigador puede ser un médico, un farmacéutico, un bioquímico, un botánico, un abogado, etc. Y todo surge con la pregunta. Uno se hace una pregunta y entonces tiene que tratar de responderla para lo cual genera un proyecto. Ese proyecto necesita entonces, para llevarlo adelante, herramientas, recursos. Con lo cual ejecuta el proyecto de investigación que se planteó. Tiene los resultados, los analiza y probablemente, muy probablemente, saca algún producto. En general hay un nuevo conocimiento, un nuevo procedimiento, que puede o no terminar en una publicación, en una patente. Estamos hablando en general. Imagínense ustedes que todo lo que nosotros sabemos surgió de esta manera. Todo, absolutamente todo. Hubo alguien que una vez observó. El primer paso en cualquier investigación es hacer una observación. O sea que todo lo que se sabe es porque alguien lo investigó. Digo esto porque a veces uno ve en la redacción de algunos trabajos, en algunas presentaciones orales, estudios de investigación demostraron que eso es aplicable para todo. O sea, uno podría empezar todas las frases de todo lo que dice diciendo estudios de investigación demostraron que. Con lo cual estoy diciendo, no hace falta poner esa frase porque todo lo que se sabe partió de estudios de investigación que demostraron lo cual. Entonces decía, en general sale un producto, pero lo que seguro que va a salir es una nueva pregunta. Porque cuando uno está haciendo una observación, un experimento, ya vamos a ver que hay estudios que son observacionales, son experimentales, en general se le van ocurriendo nuevas preguntas. Siempre. Esto no se acaba nunca. Entonces uno se transformó en un investigador. Con la primera pregunta que se hizo, en general, ya se transformó en un investigador siempre y cuando conozca cómo
llevar adelante estos pasos. Es decir, cómo hacerse una pregunta que pueda ser investigable, cuáles son los diseños, los métodos para responder esa pregunta de la mejor manera posible, y luego analizar críticamente los resultados de las observaciones, de las experimentaciones que se hacen. ¿Eh? Seguro que en ese camino se le van a ocurrir no una pregunta, varias, que a lo mejor no va a poder responder con ese proyecto, va a tener que hacer un nuevo proyecto para tratarlo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes escucharon hablar de medicina basada en la evidencia o medicina basada en el cuerpo? La palabra, sí, el título, medicina basada en la evidencia, medicina basada en el cuerpo. Bueno, ¿de dónde surge este concepto de medicina basada en la evidencia? Digamos, uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No fue siempre la medicina una ciencia que se basa en la evidencia? Uno podría esperar que sí. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a mirar, en general, ¿de dónde han estudiado ustedes durante la carrera y de dónde han estudiado o están estudiando ahora que están en la residencia? ¿Qué fuente han utilizado para estudiar? Apuntes, apuntes, nadie. Libros, y no mejor que los apuntes. Libros no dan referencia, los sumo ponen en general libros de texto, al final ponen alguna bibliografía recomendada, pero cada párrafo del libro que asevera algo no tiene referencia de dónde sacó ese conocimiento. O sea, es muy difícil hacer un análisis crítico de lo que dice, porque el libro dice algo que se cree que es una verdad, y en general los libros de texto están para eso, para cosas que ya están tan bien aceptadas, y que uno cuando se introduce al tema lo hace a través del libro de texto y pueda, bueno, ir conociendo sobre el tema. Pero digamos que la lectura de apuntes, seguro que no, y de libros, muy poco, uno puede hacer un análisis crítico de lo que está leyendo. A lo sumo puede utilizar su propio criterio y decir, esto que me está diciendo el libro me suena raro, o no lo entiendo, no entiendo bien el porqué. Y ahí, hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que pasa. Muchas de las intervenciones y de las prácticas que se usan, en realidad, no fueron valoradas. Se empezaron a usar, alguien las empezó a usar, alguien dijo, esta cirugía es muy buena para esto. La empezó a usar y se usó, y se usó. Bueno, uno podría decir, en general da resultados aceptables, pero en realidad nunca se valoró si esa cirugía es mejor que otra, o si operar es mejor que no operar. Y eso es válido para cualquier conducta médica que hace. Peor todavía, en algunos casos fueron valorados. Se demostró que son ineficaces, peor todavía, que causan daño, y sin embargo, se siguen aplicando. Ese es el gran problema por el cual surge, ¿y eso qué es lo que pasa? Pasa lo que dice acá abajo. Se genera mucho desperdicio. Se hacen cosas que son innecesarias. Que a lo mejor si causan daño ponen en riesgo la salud de una persona, que gastan recursos inútilmente, etc. Entonces, ustedes me van a decir, no, pero a ver, yo me actualizo, leo revistas médicas, voy a congresos, participo en estudios de investigación, no estoy haciendo ya medicina basada en la evidencia. Y la respuesta es, depende. ¿De qué depende? Si soy capaz de hacer una apreciación crítica de los resultados de esas investigaciones que yo leo en revistas o en congresos o en estudios que uno mismo participa. Si uno no es capaz de hacer una apreciación crítica, no está haciendo medicina de evidencia, por más que participe en un estudio de investigación. Fíjense lo que decía George Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura, hace más de un siglo atrás. Y George Bernard Shaw, en uno de sus libros que se llamaba El dilema del médico, decía
que ocurre excepcionalmente que un médico haga una contribución a la ciencia, pero ocurre mucho más frecuentemente que saque conclusiones desastrosas de su experiencia clínica, dado que carece del conocimiento del método científico y cree, cual rústico, que no se requiere capacitación para interpretar la evidencia. ¿Qué nos estaba diciendo ya en el momento del doctor Marshall? Que no es suficiente con mirar algo, sino que hay que además tener capacidad crítica y eso se forma. ¿Cuántos de ustedes tuvieron algo que tenga que ver con metodología de investigación en la carrera de medicina? ¿Dónde usaron? ¿En la UCA? ¿En la UCA? Ah, en la escuela de farmacología. Claro, pero digo, en las materias del currículum de la carrera, ¿cómo? ¿Sí? ¿En la UCA? En la UCA. Son pocas las carreras de medicina en nuestro país, en gran parte por lo menos de Latinoamérica, que tienen algo relacionado con cómo se genera el conocimiento y cómo se aplica el conocimiento. Es decir, nosotros tenemos carreras que en general nos dan el conocimiento ya digerido, nosotros lo incorporamos sin ninguna cosa crítica y no sabemos cómo se llegó. Tenemos materias que son todas longitudinales. Aprendemos y aprendemos. Aprendemos fisiología, aprendemos patología, aprendemos cardiología, aprendemos pediatría. Pero nunca una materia transversal que nos diga cómo se llega a este conocimiento que después se aplica en pediatría, en cardiología. Bien, de eso tenemos poco. Y eso está formado más de un siglo. Y esto no es particular a la medicina. Yo no sé por qué el doctor Marshall se la agarró con los médicos, pero seguramente esto es aplicable a cualquier otra cosa. Digamos, ¿cuántos de ustedes, cuando ven un partido de fútbol de la selección nacional, se ponen a comentar y cuántos comentan por televisión sin tener ninguna capacidad ni saben cómo? Es lo mismo, qué sé yo, si yo voy a ver un ballet, una ópera, no sé nada de ballet, no sé nada de ópera. No voy a hacer una apreciación crítica de ese ballet o de esa ópera, como la puede hacer alguien que sabe de ballet y de ópera y además que sabe qué es lo que tiene que mirar para decir este ballet es bueno o es malo esta ópera. ¿No? Lo mismo pasa en el fútbol, somos todos comentaristas de fútbol, pero que sepan realmente algo. O sea que esto que decía yo con Marshall no es exclusivo de los médicos. Entonces, por todo esto surge el concepto de medicina basada en la evidencia, que es un concepto que surgió más o menos en la década de 1970 en la Universidad de McMaster en Canadá. Ellos fueron los que empezaron a desarrollar este concepto. Sí, no es que la medicina basada en la evidencia aparece de golpe, es gente que empieza a hacer consciente a todo el mundo de este concepto que ya se venía aplicando sin tener ese tipo. Y entonces, ¿cuál es el límite? Las alternativas que hay a la medicina basada en la evidencia, que han existido quizás desde hace mucho tiempo. La medicina basada en la evidencia. Lo dice el jefe del servicio, es verdad. O la medicina basada en la demencia. Va, grita, dice las cosas fuertes. Nos manda por Twitter y amenaza a todo el mundo que no le cree. Eso es demencia. Y hay otras tablas. Este es un articulito de una página que está en el British Medical Journal, que es medio en broma, medio en serio, pero que hace reflexionar sobre cuáles son las alternativas que se usan muy frecuentemente en el día a día y que no es medicina basada en las pruebas o en la evidencia. Muy bien, entonces, habiendo introducido un poquitito por qué esto de la medicina basada en la evidencia y cuándo apareció, digamos, así de manera consciente, vamos a ver ahora cómo se logra tomar decisiones a partir de un problema basado en evidencia. Porque el asunto es que uno está frente a un paciente y se le plantea una pregunta de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento, etc. Y va a tener que tomar una decisión, tiene que sacar una conclusión de lo que uno sabe sobre el tema, de lo que vio en el paciente,
y decir cómo sigo adelante yo con este paciente. Para hacer diagnóstico, para estimar qué pronóstico va a tener, qué mejor es la terapéutica. ¿Cómo inicia todo? Todo inicia con una pregunta. Hay que generarse una pregunta bien hecha. No cualquiera sabe hacer una pregunta bien hecha que pueda ser respondida mediante evidencia. Entonces, esto lo vamos viendo, no voy a cortar todo esto charla de hoy, pero van a tener una clase sobre bibliografía y búsqueda de la evidencia, bibliografía, y luego cómo se evalúa la validez de esa evidencia y cómo se aplica esa evidencia en el caso particular para que el paciente, en este caso, que nos planteó a nosotros un problema, se lleve la mejor solución posible. Entonces, la pregunta suele estar asociada a una hipótesis. Uno se hace una pregunta y dice, a mí me parece que la respuesta va por este lado. Eso se llama hipótesis. Está en la primera etapa de todo este proceso de la investigación o de la medicina basada en la evidencia, que es una etapa conceptual, y que es la que vamos a hacer, en la cual nos vamos a focalizar ahora. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Eh? Si hay que por allí pasar algo a la tierra, se paran, no se entendió. Se pone a hablar, cree que todo se entiende y no es así. Muy bien. Entonces, en esta primera fase, tenemos que aprender a hacer una pregunta. Y como hay técnicas para aprender a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que tener una pregunta? ¿Qué componentes tienen que estar en una pregunta? Como para que yo después vaya a hacer la búsqueda gráfica o haga mi propia observación, mi propio estudio y trate de sacar una conclusión válida y aplicable para ese caso. La pregunta tiene que tener esencialmente estos 4 componentes. La población de interés, qué intervención o la exposición a la que estuvo, digamos, expuesto esa población. Si hay un comparador, ¿con qué se va a comparar? Si hay otro grupo, ¿con qué se va a comparar? Y el resultado evaluado, que en inglés es outcome. Entonces, es la pregunta. Digamos, esto se conoce como pico de un tono. Muy bien. Porque en inglés es population intervention. Yo quiero saber qué es pico. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Supónganse que, yo digo, mi tema de interés, o el tema de interés, es el tratamiento de la talla baja en niños, ¿eh? Hormona de crecimiento, pH, hormona de crecimiento. Eso no es una pregunta, eso es un tema. Un tema. Muy bien. Puede hacer diferentes tipos de preguntas. Uno puede preguntarse, ¿qué proporción de niños con talla baja normalizan la velocidad de crecimiento cuando se los trata con hormona de crecimiento? Niños con talla baja son la población. El tratamiento con pH es la intervención o la exposición, se lo expone a estos niños al tratamiento con pH. Acá la comparación está implícita, no está explícitamente puesta. O sea, uno entiende acá que será comparado con los que no reciben el tratamiento con pH. Si estuviera explícita, pues sería mejor. A veces es tan obvio que uno lo ve implícito, pero podría estar explícito. Y luego el outcome a evaluar es la proporción que normalizan la velocidad de crecimiento. Es un porcentaje, un número. ¿Están todos los componentes? Pero uno también podría preguntarse, ¿qué frecuencia de complicaciones tiene el uso de hormona de crecimiento en niños con talla baja? Es una pregunta totalmente diferente sobre el mismo tema. Tiene la población, en rojo, tiene la exposición, no está el comparador, de nuevo, pero tiene el outcome, el resultado.
Y esto, pongo este ejemplo acá, porque parecería que el pico para los estudios de medicina, no, en clínica. No, lo que pasa es que la Universidad de McMaster empezó usando esto justamente para los estudios clínicos. Pero esto es válido para toda la ciencia. Entonces acá les puse un ejemplo de lo que sería una investigación básica, aquel que estudia en el laboratorio, pero tiene que tener todos los componentes. ¿Qué proporción de estas células en cultivo persisten viables después de que uno les pone en el cultivo de células bifenol A o cualquier sustancia que uno crea que es tóxica? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Tanto para estudios clínicos como para estudios básicos. Y esto, yo les aseguro que esto no lo aprenden en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es una Facultad de Ciencias Exactas y Naturales seguro del continente de mayor reputación. No aprenden metodología, no aprenden a hacerse una pregunta tipo. Y cuando viene el proyecto, que entra seguramente en el CICUAL, si existe el CODEI y el Comité de Ética de Investigación para Estudios en Humanos, existe para estudios en animales. No plantean la pregunta correctamente en gran parte de los. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Y acá estamos hablando de cosas que describen frecuencia de complicaciones, ¿eh? O que ven qué proporción, cuál es la prevalencia o incidencia de complicaciones o de mejoría. No puede hablar de incidencia de algo malo o incidencia de algo bueno. Prevalencia de algo malo, malo o bueno es una opinión. Bien, o sea, se describen cosas, se evalúa la prevalencia o la incidencia de un resultado. Pero también, siempre sobre el mismo tema, uno puede querer saber si en niños con talla baja el tratamiento con pH es más eficaz que el tratamiento con vitaminas. ¿Te puedo dar una vitamina para que crezca? Si tiene una deficiencia de pH, con vitaminas no va a crecer. Entonces, el tratamiento con pH es más eficaz que el tratamiento con vitaminas para normalizar la velocidad de crecimiento. Y eso ya es un problema de terapéutica, en el cual estoy, de nuevo, la población son niños con talla baja. Y fíjense que yo no digo, en niños con talla baja que consulta a la unidad 4 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Por qué? Porque la población, ¿a qué se refiere? A todos aquellos individuos con una característica similar a la cual se le van a aplicar las conclusiones del estudio. O sea, es la población de interés. Si yo digo, en niños con talla baja consulta en la unidad 4 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, se supone que las conclusiones se van a aplicar solamente a ese grupito. Tiene un interés muy reducido. La población son los niños con talla baja, no importa de dónde. Después, que yo tome los de la unidad 4 porque los tengo a mano, porque me sirven, porque justamente ahí llegan los niños que en el hospital, si fuera así, no es el caso. Entonces uno puede decir que esa es la muestra de la población. Ya vamos a ver qué quiere decir muestra, qué quiere decir población. No. Bien, la intervención en el tratamiento con pH, la comparación del tratamiento con vitaminas y el outcome a evaluar es la normalización de la velocidad de crecimiento. Y esto mismo se puede aplicar para la investigación básica, que no es exclusivo de la ley. Otro tema de interés. O sea, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Problemas de prevalencia, problemas de incidencia, problemas de terapéutica. Una sé que a mí me interesa el riesgo de infertilidad en chicos con criptorquía. La criptorquía es relativamente frecuente, ¿cierto? Testículos no descendidos. Bueno, yo puedo preguntarme si el antecedente de criptorquidia es más frecuente en los varones que son infértiles que en los varones fértiles. Y de nuevo, ahí tengo la población, que son los varones infértiles, la intervención o la exposición. Acá nadie intervino. El individuo estuvo expuesto a haber tenido una criptorquidia. El comparador son los varones fértiles y el outcome a evaluar es la frecuencia de infertilidad. Así, lo que estamos buscando es un factor de riesgo.
Sabemos que hay un problema en la salud, que es la infertilidad, y queremos saber si el hecho de haber estado expuesto a la criptorquidia los hace que tengan mayor riesgo de tener esa infertilidad. Lo mismo se puede hacer con investigación básica y, haciendo un poquitito, pero algo que es bastante parecido, pero que va en el otro sentido. Me pregunto si en recién nacidos con criptorquidia el pronóstico de fertilidad es peor que en recién nacidos con testículos. O sea, las dos variables que estoy analizando en su asociación son la presencia o no de criptorquidia y la presencia o no de infertilidad. Con la diferencia de que acá el individuo ya es infértil, yo voy a buscar el factor de riesgo, en cambio acá el individuo tiene la exposición, que es la criptorquidia, y quiero saber cuál es el pronóstico futuro. La pregunta que uno se tiene que plantear es diferente y el diseño que se va a aplicar es diferente. Por eso es importante hacer la distinción. Ustedes saben que nosotros utilizamos numerosos técnicas o métodos diagnósticos, ¿verdad? Bueno, supónganse que ustedes estiman que el 10% de los niños tratados con hormona de crecimiento desarrollan anticuerpos, y ustedes saben que si uno desarrolla un anticuerpo con medicamentos, el medicamento se torna ineficaz. El anticuerpo lo bloquea, ¿verdad? Entonces, obviamente, es importante detectar la presencia de esos anticuerpos. Y supónganse que existe este método acá, este diagnóstico, para detectar la existencia de esos anticuerpos en niños tratados con estos. Esta pregunta tiene la población, nuevamente, niños tratados con pH. La intervención o la exposición, en este caso sería el diagnóstico utilizando el ELISA indirecto, no se pone el comparador, puede ser que haya un comparador o no. En general suele haber otro método que te diga si hay un anticuerpo, que se llama método de referencia. Y el evaluar es detectar con exactitud la existencia de anticuerpos. O sea, acá estamos validando una prueba diagnóstica o un método diagnóstico, o eventualmente, como está ahí abajo, un modelo experimental. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Hay que aprender a hacerse bien la pregunta, porque luego no vamos a abordar esto hoy, van a tener una clase especial de diseño, pero es importante saber que según el tipo de pregunta que nos hagamos, esto va a necesitar un diseño experimental o un diseño de estudio observacional. Y dentro de los observacionales hay diferentes subtipos, como son los de corte transversal, los longitudinales, los de casos y controles, y los de cohorte. Y acá están los ensayos clínicos. Según la pregunta que nos hagamos, vamos a tener que aplicar el diseño más adecuado. Eso ya lo van a ver en clases próximas, pero es importante que sepan que hay diferentes tipos de diseños, clasificación muy sencilla de diseño utilizados en los estudios de medicina. Y por otro lado, esos estudios pueden ser de tipo prospectivo o retrospectivo. Pero les aclaro algo, prospectivo o retrospectivo es como un calificativo del diseño. Lo importante es el diseño. ¿Cuál? Prospectivo o retrospectivo. Porque prospectivo o retrospectivo, sin hablar del diseño, no nos dice casi nada. Es como si yo les preguntara a ustedes, ustedes me dicen que fueron al shopping, y yo les pregunto, ¿compraste algo? Sí, compré un azul. Traje azul, un pantalón azul, zapatos. Está diciendo poco. Algo dice, sí, es azul, pero no sabemos si es una cosa enorme así o una cosa chiquitita así. En cambio, si yo les pregunto, ¿qué te compraste? Ustedes me dicen, un traje. Bueno, no me dicen el color, es verdad, es bastante calificativo, pero yo ya sé que es un traje. No es ni zapatos, ni... ¿Está? Entonces, acuérdense, no empiecen nunca diciendo un retrospectivo, no empiecen diciendo un estudio observacional de casos y controles, y después le agregan retrospectivo. Pero si dicen un estudio observacional de casos y controles, es mucho mejor que si dicen un retrospectivo. ¿Sí? Y
Esto lo van a ver también más detalle, pero básicamente, ¿qué quiere decir que es prospectivo? Que yo hoy diseño el estudio y a partir de hoy empiezo a recabar los datos. Y retrospectivo es exactamente lo contrario. Ya recabé los datos y después se me ocurre una pregunta y hago un diseño. ¿Qué les parece a ustedes que es mejor? ¿Prospectivo o retrospectivo? Claro, ¿no? ¿Por qué les parece que es mejor un prospectivo que un retrospectivo? Va a estar más dirigido a lo que vos querés averiguar. Va a ser más dirigido. En general, hay menos datos. ¿Por qué? Porque yo ya sé las 10 preguntas que le tengo que hacer al paciente, los 10 estudios que le tengo que hacer al paciente, etcétera. Entonces, no me va, en general, no me va a faltar nada, no me va a faltar cosas. Si yo hago un retrospectivo, voy a depender de que el médico que lo vio en su momento se le haya ocurrido hacerle las preguntas, o se le haya ocurrido pedirle esos estudios. ¿Bien? ¿Mm? Bueno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decía. Muy bien. Entonces, veamos. Bueno, veamos entonces la cuestión esta de la pregunta pico, población, intervención, comparación, observación y el resultado. En general, como se planteaba, por ejemplo, era uno de los primeros ejemplos que había dado, si en niños con talla más baja, el tratamiento, acá está un poquito más especificado, a esta dosis, es eficaz para lograr una talla final mayor que en los no tratados. Está la población de interés, el tratamiento, el comparador y el resultado o outcome. ¿Sí? Muy bien. El objetivo de este estudio, y es más o menos lo mismo, el objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del tratamiento para lograr una mayor talla final en niños con talla baja, idiopática en este caso. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis en general es una predicción. Cuando uno se hace una pregunta, en general, tiene como así un pálpito, ¿no? El pálpito a veces se basa en conocimientos que uno tiene, en experiencia propia, pero uno tiene un pálpito. Entonces, eso es lo que se llama hipótesis y que en general se enuncia de manera afirmativa o positiva. O sea, no como pregunta. Sino uno dice, mi hipótesis es que el tratamiento con hormona de crecimiento en esta dosis es eficaz para lograr una mayor talla final en niños con talla baja. En general, están bastante relacionadas la pregunta con el objetivo y con él. Para, justo ahí abajo se ve medio borroso, pero se los leo. Me puedo olvidar así que debe estar. Bien. Al final del estudio, uno tiene que preguntarse si se cumplió o no la hipótesis, o si se respondió o se cumplió o no el objetivo. Por eso, un tipo de objetivo que uno ve frecuentemente cuando va a un congreso. El objetivo del trabajo fue estudiar el tratamiento con hormona de crecimiento de niños con talla baja hiperactividad. Fue estudiar el tratamiento. Termina el estudio y estudiamos el tratamiento. ¿Cuál fue el outcome? Bueno, aquí, outcome, ¿no? No figura. No es un buen objetivo. El objetivo no es estudiar. El objetivo es saber si la hormona de crecimiento mejoró o no la talla final. ¿Cómo se logra eso? Mediante un estudio. El estudiar es la herramienta, no el objetivo. No tenemos que esto es válido en la vida en general. No confundamos herramienta con objetivo. Mi objetivo es comprarme el traje azul. La herramienta es, tengo que tener la plata, ir al shopping y tener la negocio, tengo que tener la plata. ¿Cierto? Entonces, este no es un buen objetivo. Esto era para estudios de intervención. ¿Se acuerdan que había dos grandes tipos de estudios? De intervención, que son los ensayos clínicos en general, y los estudios observacionales. Para los estudios observacionales pasa exactamente lo mismo. Uno se hace
la pregunta, y esto lo puede hacer estudios clínicos o para estudios en ratas. Vuelvo a insistir, no nos creamos que esto es exclusivo de los ensayos clínicos. No voy a repasar todo esto, pero ustedes van a ver, bueno, pues a ustedes les queda, que básicamente uno se hace la pregunta, se formula el objetivo y hace la hipótesis, que es una predicción del resultado del estudio. Entonces, cuando termina el estudio, uno tiene que decir, ¿la predicción se cumplió o no se cumplió? Ya, segunda, una vez que uno se hizo una pregunta que es factible de ser investigada, hay que ver cómo hace uno para llevar adelante un estudio que pueda dar respuesta a esa pregunta. Y como decía anteriormente, el problema es que muchas no han sido evaluadas de manera crítica. Entonces, lo que tenemos que aprender es la apreciación crítica de la literatura. Pero ustedes me van a decir, ¿ustedes saben cómo es el proceso desde que alguien tiene una pregunta, hace el estudio, obtiene resultados y decide difundirlos, es decir, publicarlos? ¿Ustedes saben cómo es el proceso entre el momento que uno decide publicar algo y eso termina siendo publicado? ¿Algunos lo saben? Les cuento brevemente, así van a entender. Uno, escribe un trabajo con una introducción, métodos, resultados y discusión. ¿Bien? ¿Está ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo manda a una revista. Lo recibe el editor de la revista. El editor de la revista, en general, recurre a pares expertos en el tema. Fíjense que hay ciertas revistas que reciben, por aquí, 200, 300 trabajos por semana. New England Journal of Medicine, etc. Reciben 300 trabajos por semana. El editor. Entonces, el editor tiene que recurrir a gente que lo ayude para decidir si ese trabajo está bien hecho, si las conclusiones son válidas y, por lo tanto, publicar. Entonces, estos pares evaluadores leen el trabajo y hacen una serie de comentarios y dicen, sí, esto está bien, esto está mal, esto habría que investigar un poco más, esto no va para nada. Y entonces, con todo eso, el editor decide si va a publicar o no el trabajo. Todo ese proceso se llama evaluación por pares. Y se utiliza no solo para las publicaciones, sino para muchas otras cosas. Uno manda un trabajo a un congreso, pasa lo mismo. Lo evalúan los pares. Cuando ustedes tengan que enviar su revisión sistemática acá, lo van a evaluar pares, es decir, otros colegas que conocen un poquito del tema y que van a decir si este trabajo está bien hecho, suficientemente bien hecho, está mal hecho, hay que corregir algo. Evaluación por pares, que en inglés se llama peer review. Fíjense, este señor Drummond Rennie, que era el editor principal del JAMA, Journal of Medical Association. Son esas revistas que cuando sacan algo cambian la historia de la medicina. Tienen mucho impacto en la comunidad médica global. Este hombre dijo que un problema es que a pesar de este sistema de revisión por pares, cualquiera que lea revistas científicas amplia y críticamente debe darse cuenta de que hay escasas barreras para que algo sea publicado. Parece no haber estudios demasiado fragmentados, hipótesis demasiado triviales, citación demasiado sesgada o egoísta, diseño demasiado retorcido, metodología demasiado distorsionada, presentación de resultados demasiado inexactos, oscuras o contradictorias, análisis demasiado sesgado que sirva a las conveniencias propias, argumento demasiado circular, conclusiones demasiado insignificantes o injustificadas, ni gramática y sintaxis demasiado ofensivas para que terminen siendo publicados. ¿Qué es lo que nos quiere decir este hombre? Que el hecho de que algo esté publicado no quiere decir que sea verdad. Lo que nos quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar la capacidad crítica, leer el artículo y decir, lo que dice este artículo es convincente o lo que dice este artículo
menos no convincente. Y para eso, tratar de que ustedes aprendan a evaluar críticamente la literatura, evaluando, primero que nada, la validez de un trabajo. O sea, las conclusiones que saca ese trabajo son válidas. ¿Y eso dónde se lee? En diseño y métodos. Estamos hablando ni de la introducción ni de la discusión. Estamos hablando de diseño y métodos, que es la parte que en general, para los que leen trabajo, pasan así rapidísimo. Primero, hay que focalizarse en el diseño y método. Si decidimos que el diseño y método son adecuados, entonces vamos a mirar la importancia que tienen esos resultados y la aplicabilidad de las conclusiones. ¿Y a qué me refiero? Primero, para la validez, VIA, validez primero que nada. Bueno, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si se utilizó el diseño adecuado. Ya van a tener una clase de diseño, pero como ustedes ven acá, si lo que me interesa es una cosa descriptiva, probablemente con un estudio de corte transversal sea suficiente. Si lo que me interesa es evaluar un factor de riesgo, quizás tenga que tener por lo menos un estudio de casos y controles, y así sucesivamente, si es un problema de terapéutica, probablemente lo que necesite es un ensayo clínico controlado de la. Y esto hace que se pueda evaluar el nivel de la evidencia. Hay muchas escalas de niveles de evidencia, etcétera. Yo les muestro acá una. Fíjense que el centro de la Universidad de Oxford clasifica a los niveles de evidencia en 1, 2, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 3, 4, 5. Siendo el 1A el mayor nivel de evidencia. Y, por ejemplo, para un problema de pronóstico, una revisión sistemática homogénea de estudios de cohortes es el mejor nivel de evidencia. ¿Qué pasa si uno no encuentra eso en la literatura? Bueno, a lo mejor encuentra un solo estudio de cohorte. Y entonces ya la evidencia que tiene es 1B, es un poquito menor, pero estamos bastante bien. O a lo mejor encuentras un estudio de cohortes retrospectivo, entonces ya es evidencia 2B. O a lo mejor, lo único que encuentra son opiniones de expertos. Se reúnen 10 o 15 jefes del servicio por ahí, que son expertos en el tema y sacan una conclusión, sin haber pasado por todas las etapas de eso es nivel 5 de evidencia. O sea, lo que dice el jefe del servicio, si no lo basó en todo lo anterior, es nivel 5. Un estudio de casos y controles hecho en Namibia, bien hecho, es mejor. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hay que saber hacerse la pregunta y saber cuál es el mejor diseño, porque según el diseño que se utilizó, el nivel de evidencia va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, para saber si un estudio es válido, uno se pregunta, perdón, si las conclusiones son válidas, uno se pregunta, ¿se utilizó el diseño adecuado? ¿Se definieron bien la outcome, medida de resultado? ¿Responden al objetivo primario? Porque eso también pasa. Uno se plantea un objetivo que termina concluyendo cualquier otra cosa. La conclusión tiene que responder al objetivo, a la pregunta planteada. Los instrumentos de medición que usaron son adecuados. Todo esto lo vamos a ir viendo con cada tema. El tamaño de la muestra en una clase. La muestra es representativa. Si se evitaron sesgos guiadores y si los resultados se analizaron adecuadamente. Entonces, por ejemplo, para un problema como este, habíamos el mejor, un problema de terapéutica, lo mejor es un ensayo clínico controlado y aleatorio. Hay que saber que todas estas cosas son variables. La población es una variable, la intervención, la comparación. Entonces, estas K, es la O, el pico, son variables de resultado. Las variables de resultado tienen que estar clarísimas. ¿Cómo voy a definir yo si el chico creció bien? Si obtuvo una mayor tasa final. Bueno, tengo que usar un estadión, sí, asado. Voy a medir dos personas diferentes, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, hay que saber que las variables pueden tener diferente calidad
Hay variables que son definitivas y variables que son subrogadas. En general, nosotros trabajamos con variables subrogadas. Cuando nosotros decimos un paciente tiene una hepatitis, es un proceso. No podemos evaluar el proceso. Entonces, tenemos una variable subrogada. Le medimos las transaminasas. La transaminasa es una variable subrogada del proceso hepático. A nosotros nos interesa el proceso hepático. Si tomamos una o más, una sola, entonces, variables subrogadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, variable definitiva sería anemia. Una variable subrogada es la concentración de hemoglobina. Nosotros suponemos que si la concentración de hemoglobina es baja, ese individuo tiene una anemia. La anemia es mucho más que la concentración. Existen variables duras y variables blandas. ¿Sí? La variable dura es la concentración de hemoglobina. Una variable blanda es la palidez cutánea mucosa. Bueno, sí, puede ser, pero ya empieza a ser la subjetividad. Y después, por escala, existen las que son cuantitativas, o sea, un número, y continuas. ¿Por qué? Porque tener 11 de hemoglobina es exactamente el doble de tener 5,5. Alguien que tiene 11 de hemoglobina tiene 2 veces más hemoglobina, concentración que el que tiene 5,5. Después existen las cualitativas ordinales. Por ejemplo, glóbulos rojos aumentados, normales, disminuidos. Y todo esto uno puede decir, la anemia es lo que sucede en concentración de hemoglobina, en cantidad de glóbulos rojos, sí, tiene mucho. En sedimento de orina, usted vio que pone mucho, poco, más o menos. Y las cualitativas nominales, es decir, no las puedo ordenar. Esto es normal o anormal. Blanco o negro. ¿Sí? Pero no las puedo ordenar. Obviamente, las variables definitivas, duras y cuantitativas son las mejores, pero no siempre uno puede hacer un estudio con esas características. Las variables definitivas, duras y cuantitativas son más difíciles de obtener, pero dan resultados más precisos y en general son estudios que requieren un N, un tamaño de la muestra más chico. Estas otras son más fáciles de obtener, menos precisas y por lo tanto van a requerir, o sea, lo van a ver, vean, cálculo también muestras más grandes. Otra de las cosas que hay que hacer con esas variables es definirlas precisamente. ¿A qué le voy a llamar yo, por ejemplo, glucemia alta? Glucemia alta, en mi trabajo, quiere decir 2 registros de glucemia por encima de 126 miligramos por decilitro, en ayunas de por lo menos 4 horas en 2 días consecutivos. Si un paciente no tiene todo eso, no puedo decir que tuvo una glucemia. Preciso. Y después hay que decir con qué instrumentos se midió esa luz. Por ejemplo, por el método de la exocultura. Todo eso tiene que estar en el trabajo. Y permite a uno decir, este trabajo es sólido. La otra cosa es, caímos con la validez. Si existe todo eso en los métodos, ahora no salimos del diseño y método, uno puede decir, bueno, se utilizó el diseño adecuado, se contestaron todas esas preguntas adecuadamente, se utilizaron variables precisas, etc. Uno puede decir, bueno, este trabajo es válido. Con eso no tenemos que saber cuán importantes son los resultados. Para lo cual, tenemos que aprender a medir la magnitud del efecto. Por ejemplo, fíjense ustedes, este trabajo que estudió el riesgo relativo de enfermedad coronaria en no fumadores comparados con estos 3 grupos. Un cigarrillo por día, 20 cigarrillos por día, y además comparó 20 contra un cigarrillo por día. Y saca este valor, que es un valor de riesgo relativo. Cuanto más riesgo tiene una persona que fuma un cigarrillo por día respecto de un no fumador de tener un evento coronario, una enfermedad coronaria. Tiene 1,74 veces más probabilidades. No llega a ser el doble, pero se va acercando al doble. Y si en vez de un cigarrillo por día fumas 20 cigarrillos por día, es un poco más del doble.
Y entre estos y estos es un poco más. ¿Sí? Esto quiere decir un 30% más. Esto quiere decir un 227% más. Esto quiere decir un 174%. O sea, 74% por encima del 100%, 27%, 127 por encima del 100% y 30% por encima del 100%. 100% sería esto. Los no fumadores tienen, vamos a decir, 10 enfermedades coronarias por cada 100 pacientes. Bueno, esto sería 17, esto sería 22 y esto sería 13 en vez de 10. Se preocupen todos esos cálculos, los van a aprender más adelante. Esto es solamente para ser ilustrativo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Vale la pena decirle a la gente que deje de fumar por estos resultados, no por todo lo demás? Solamente por estos resultados. ¿Vale la pena? Y ustedes van a decir, y dio estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir estadísticamente? Quiere decir nada más que eso. Que es un cálculo. ¿Eh? Y que dio una P. Y resulta que la P es menor de 0,0000001. Ah, sí, muy estadísticamente significativo. Si el estudio que da un riesgo relativo de 1,30 se hace con 100.000 participantes en cada grupo, una mínima diferencia va a dar estadísticamente significativo. En tanto que si se hace con mucho menos participantes, probablemente de una P mucho menor o incluso puede llegar a dar un no significativo. Entonces, no es eso es lo que estamos preguntando. Estadísticamente significativo es matemático. Acá lo que estamos preguntando es la magnitud del efecto. Es, a ustedes o al paciente, ¿les va a cambiar la conducta? Entonces yo les pregunto, si ustedes saben que fumando 20 cigarrillos por día tienen un poco más del doble de la probabilidad de hacer una enfermedad coronaria, ¿dejarían de fumar o le aconsejarían al paciente que deje de fumar? Cada uno evaluará, pero yo digo sí. Si el aumento es 1,30 ya ahí, digamos, comparando entre 20 cigarrillos y un cigarrillo, la verdad es que si el paciente me dice, mire, yo 20 puedo dejar de fumar, pero tengo que fumar por lo menos uno. Y yo le digo, y la verdad, no sé si vale la pena el esfuerzo. Porque el riesgo... ¿eh? Y la otra cosa que hay que mirar es con qué precisión están los resultados. Porque no es lo mismo que, este es el riesgo relativo, ¿cierto? 1,74, que el intervalo de confianza de ese riesgo relativo vaya entre 1,01 y 2,47, que si va entre 1,60 y 1,88. Se los digo en términos más fáciles, seguramente lo van a entender. Yo les ofrezco una guardia a ustedes que me preguntan. Primera pregunta, seamos sinceros. ¿Cuánto pago? ¿No es cierto? Bueno, no es lo mismo si yo les digo, miren, la guardia se va a pagar entre 380.000 y 420.000 pesos, que si yo les digo, se va a pagar entre 10.000 pesos y 2 millones. ¿Cuál de las dos guardias agarran ustedes? Primera, porque saben que vayan. En el peor de los casos se llevan 380.000 pesos en el bolsillo. En la segunda es arriesgado, es como Betson. Me puedo llevar 2 millones, pero me puedo llevar 10.000. Entonces, en general, a uno le gustan los resultados más precisos. Y ya van a ver que para que los resultados sean más precisos, todo lo que vimos antes tiene que tener un tamaño neutral adecuado, una herramienta de medición adecuada, etc. Esta es una clase simplemente introductoria. Todas estas cosas las van a ir viendo. Y por último, la aplicabilidad. Porque el estudio puede ser fantástico, los resultados pueden ser realmente contundentes, que a uno le dice, sí, yo tengo que cambiar mi conducta médica, tengo que convencerlo al paciente de que esto le va a hacer bien o le va a hacer mal. Pero resulta que tengo que saber si esas conclusiones son aplicables al caso que yo tengo delante. Para lo cual, uno se tiene que preguntar si la muestra estudiada es representativa de la población a la cual se desean aplicar las conclusiones. Y para eso tengo que mirar los criterios de inclusión y exclusión. Y el escenario, marco, contexto, lo que en inglés se llama setting. No es lo mismo hacer un estudio en un hospital de tercer nivel que hacerlo en un centro de atención primaria. Porque el tipo de paciente que consulta es diferente, la patología es diferente, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿El tratamiento o el método diagnóstico, etcétera, están disponibles donde yo estoy? Porque a lo mejor es un estudio fantástico, pero una metodología que acá no disponemos, o de un tratamiento que acá no disponemos. Bueno, válido, importante, aplicabilidad, no lo puedo aplicar, no existe ese tratamiento en mi medio. Otra pregunta que hay que hacerse es si hubo cambios significativos desde que se publicó ese trabajo, desde que se hizo ese trabajo hasta hoy. Porque a lo mejor el trabajo es de una época donde los métodos diagnósticos cambiaron, donde el pronóstico cambió, donde la definición cambió. ¿Saben cuántas veces cambió la definición de hipertensión arterial desde que yo estudié medicina, desde que ustedes estudian medicina? En mi época, yo hoy no sería hipertenso, en mi época de estudio. Y lo mismo para la diabetes y lo mismo para un montón de cosas. Entonces, hay que preguntarse si no cambiaron cosas desde que se hizo para que esos resultados, esas conclusiones sean aplicables al caso. Y yo creo que ahí terminaba. Ahí termina. Reflexiones, críticamente cosas con las que no hayan estado de acuerdo. Y va a ser medicina clara. Esto es un software para que sepan dónde va con este INDIC. 1 primero, 2, después 3. A eso vamos. Es hacerse una pregunta y tratar de responderla, ya sea con lo que hay en la literatura o con lo que ustedes mismos puedan generar como estudio, de manera crítica. Eso es lo importante. No. Pero digo,